Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Este es el pastor José Nieves viniendo en vivo y en directo desde el downtown de Kissimmee, en la 12 y 3 de Church Street, al ladito de la alcaldía de Kissimmee. Y es un honor tenerte con nosotros, que hayas tomado el tiempo de compartir con nosotros. Nos encantaría tenerte en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y sería un placer tenerte, que pudieras venir con tu familia y pudieras compartir con nosotros y establecer esa conexión, ¿verdad?, con otros que caminamos en este caminar de lo que significa ser cristianos. Nos encantaría poder tenerte con nosotros y que pudieras participar. Y toda la semana nosotros comenzamos con una pregunta, así que esta semana no es diferente. Y la pregunta es esta: si tuvieras la autoridad de promulgar o establecer instantáneamente una ley global que todo el mundo tuviera que seguir, ¿cuál sería y por qué? Piensa acerca de la contestación, piensa cuál sería tu ley, qué es lo que a ti te gustaría que todo el mundo hiciera, ¿verdad? Y qué te gustaría controlar y hacer que todo el mundo hiciera. Piensa acerca de cuál es la contestación. Compártela, si quieres compartir la contestación, la puedes compartir aquí en este mismo video o con alguien que esté cercano a ti. Y regresamos inmediatamente, ya con esta es nuestra 8ª semana en el libro de Hebreos, mientras continuamos con esta serie, Jesús es más grande. A través de los Estados Unidos hay un sinnúmero de reglas que están en los libros de las reglas y están vigentes, pero que son obsoletas o son raras o realmente no tienen mucho sentido. Y estas realidades, estas leyes peculiares, probablemente están relacionadas específicamente a un contexto que en un momento dado tenía mucho sentido y era un contexto específico, pero que ahora que están fuera de contexto, pues suenan como algo gracioso o suenan simplemente como algo que no tiene ningún sentido, algo loco. Por ejemplo, déjame darte algunos ejemplos para que puedas entender un poquito mejor, ¿verdad? En Hawái es ilegal colocarse una moneda en el oído. O sea, tú no puedes ponerte una moneda en el oído, como quizás algunas veces tú has hecho, ¿verdad? Yo recuerdo cuando jugaba mucho maquinita, me ponía monedas, pesetas en el oído. Pero eso es ilegal, literalmente ilegal en Hawái. Dice, ¿pero por qué eso es ilegal? Bueno, de alguna manera ellos lo asociaron con la protección de las monedas del reino hawaiano. Monedas que existían antes del momento en que Hawái se convirtió parte de los Estados Unidos. Por esa razón establecieron, de alguna manera las monedas se estaban perdiendo cuando la gente los ponía en el oído, se convirtió en una ley. En la Florida, por ejemplo, ¿verdad? Antes que pensamos que los hawaianos están locos. No. En la Florida hay una ley que dice que si tú tienes animales y los pones en la calle, los estacionas en la calle, ¿verdad?, sean elefantes o sean camellos o animales grandes, que tú tienes que pagar estacionamiento por esos animales. Dice, pero ¿por qué específicamente los animales tienen que pagar eso? Bueno, porque en los 1920 el circo de los Ringling Brothers hizo de la Florida su hogar durante el invierno y traían los camellos y traían los elefantes y los tigres y otros animales, los ponían al lado de la carretera y obstruían el camino y dañaban la carretera. Por lo tanto, pusieron, tienes que pagar. Si tú vas a tenerlos ahí, tienes que pagar. En New Hampshire es ilegal recoger algas en la playa por la noche. Es algo ilegal, tú no puedes hacer eso. Y tú preguntas de nuevo, ¿pero por qué es eso? Bueno, porque en el tiempo colonial el alga se veía como un fertilizante para la cosecha y se había convertido en algo que todo el mundo quería. Por la noche iban y vaciaban la playa de las algas y entonces eso afectaba las olas, afectaba el funcionamiento del mar de la forma en que debería. Obviamente el alga tiene un rol específico dentro de la vida del mar. En Kentucky, una mujer no puede casarse con el mismo hombre más de 4 veces. Y de nuevo, algo que me está muy irónico, por decirlo así, es que la ley habla de que la mujer no se puede casar con el mismo hombre por 4 veces, pero no dice nada de que el hombre no se puede casar con la mujer 4 veces. El contexto, la circunstancia cambia y ahora la misma regla que en un momento dado tenía mucho sentido, se convierte en algo obsoleto, el cual ya no tiene sentido y el cual parece que
salió de la nada y qué exactamente se está pasando. Pero eso es algo que pasa regularmente dentro de nuestras leyes, como cultura, ¿verdad? Como país. Inclusive, por eso es que nosotros tenemos congresistas y asambleístas que tienen que constantemente estar revisando las leyes y estableciendo cosas para el futuro, ¿verdad? No solamente lo presente, pero para el futuro. Por ejemplo, dos ejemplos claros que están dentro de nuestra comunidad. Bueno, el AI, ¿verdad? Cómo el AI o la inteligencia artificial va a afectar cómo nosotros usamos las computadoras y cómo yo puedo usar una computadora para atacarte a ti o para tú atacarme a mí. Hay que establecer reglas y leyes de cómo vamos a regular esa realidad. O, por ejemplo, los autos que no necesitan nadie que los guíe. Pues ahora hay más y más autos que funcionan de esa manera. ¿Cómo nosotros podemos establecer qué reglas? Tenemos que pensar hacia el futuro, qué leyes, ¿verdad? Pero cuando se habla de nuestra relación con Dios, todo cambia cuando Jesús llega. Todo, absolutamente todo cambia cuando Jesús llega. ¿Por qué? Porque no hay una revelación más clara acerca del carácter de Dios que la persona de Jesús. A Jesús llegar a nuestras vidas, Jesús llegar a la historia de la humanidad, cambia totalmente la forma en que nosotros nos relacionábamos con Dios. Y ahora tenemos que ver nuestra relación con Dios en vista de Jesús. Vamos a estar leyendo específicamente el libro en Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 13. Y vamos a ver específicamente qué el autor de Hebreos tiene que enseñarnos a través de estos versos. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 13, pero vamos a leer específicamente los primeros dos versículos, o versículo y medio. Vamos a ver, dice así: porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no hubiera necesidad de proveer un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, ¿verdad? Hablando de nosotros como seres humanos, los defectos que nosotros, los errores que cometimos, dijo, y vamos a ver qué dice en unos minutos. Pero antes de eso, queremos establecer varios puntos importantes que aún de estas pocas palabras se hacen claras. Número uno es que el primer pacto, el cual hace referencia el autor de Hebreos en esto, obviamente hablando del pacto del Viejo Testamento, la ley de Moisés, no nos llevó al destino final, ¿verdad? Nos llevó hasta cierto punto, pero no nos llevó al destino final. ¿Por qué? Porque el evangelio es esencialmente relacional, porque la meta del evangelio es restaurar nuestra relación con Dios y nuestra relación unos con los otros, ¿verdad? Porque cuando cometimos el pecado, cuando Adán y Eva cometen el pecado en Génesis y cuando nosotros los cometemos, afectan no solamente nuestra relación con Dios, ¿verdad? No solamente pecamos contra Dios, pero pecamos en contra de gente que está alrededor de nosotros, el cual afecta nuestra relación con ellos. Parte de lo que el evangelio está haciendo es restaurando nuestra relación, ¿verdad? Manténgalo claro, ¿verdad? Este primer pacto o la ley de Moisés es un acto de gracia, de misericordia para nosotros como la humanidad. Nosotros pecamos, nosotros fallamos de las expectativas que Dios tenía para con nosotros en Adán y Eva. Y Dios fácilmente hubiera dicho, ¿sabes qué? Olvídate de la humanidad, yo no quiero saber de ellos. Pero aún así Dios decidió escuchar el quejido del pueblo de Dios, escuchar las lágrimas y responder a esa necesidad, responder a la realidad del pueblo de Dios a través de la ley de Moisés. Para hacerlo claro, quizá un punto más importante para nosotros poder entender, el Torá o la ley de Moisés no son realmente la primera ley, ¿verdad? Porque la primera ley la vemos específicamente en Génesis, ¿verdad? Dios no quería establecer un sinnúmero de reglas que manipularan todo lo que nosotros hacemos y cómo los hacemos, ¿verdad? En el jardín del Edén era sumamente fácil. Hagan lo que tú quieras, lo único que yo te pido es que no comas de ese árbol. Esa es la única regla, esos eran los mandamientos completos. ¿Por qué? Porque al no comer de ese árbol estás expresando una confianza en mí y el cual se refleja en una confianza uno con los otros, ¿verdad? No es que Dios quería establecer un montón de reglas, ¿verdad? No, a revés, hay una sola regla que está establecida en Génesis, todo lo demás es una bendición, un hábitat donde, una casa donde ellos podían vivir, ¿verdad? Un lugar donde Dios podía relacionarse con la humanidad abiertamente, pero nosotros lo dañamos, nosotros pecamos, nosotros fuimos los que causamos el problema, tú y yo, no solamente Adán y Eva, pero tú y yo lo hacemos constantemente. El autor de Hebreos
en este momento de este pasaje que estamos leyendo en este momento, decide hacer una cita de Jeremías. Jeremías era un profeta que vivía en el Viejo Testamento, ¿verdad? Que habla en el Viejo Testamento. Y eso es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la cita más larga del Viejo Testamento que el libro de Hebreos tiene. Y obviamente hemos visto a través de esta serie que hay un sinnúmero de referencias en el libro de Hebreos al Viejo Testamento, pero esta es la más larga. Son otras palabras. El autor de Hebreos nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú prestes atención específicamente en esto. Para poderlo entender mejor, es importante que mantengamos en mente esta realidad. Que el libro de Hebreos se escribió entre el año 60 al año 70 después de Cristo y que Jeremías escribió en el año 630 al año 580 antes de Cristo, lo cual es importante porque la Jerusalén cae en manos de los babilonios, lo cual lleva al pueblo de Israel al exilio en el año 586 antes de Cristo. Jeremías habla y escribe acerca de la caída, el exilio de Babilonia, la caída de Jerusalén, pero el autor de Hebreos está citando algo que sucedió 700 años antes del momento en que el libro de Hebreos se está escribiendo. Para que podamos entender más claramente, uno puede resumir casi todos los mensajes de los profetas de una manera obviamente bien general, no específica. Cada profeta tiene algo que decir que es específico y precioso, pero en manera general, uno puede resumir la perspectiva de los profetas, el mensaje de los profetas, de esta manera. Arrepiéntense, cambien, porque si no lo hacemos, Dios nos va a sacar de la tierra prometida. Vamos a perder nuestra tierra, ¿verdad? Ese es básicamente el mensaje que se repite a través de cientos de años, a través de los profetas. Pero cuando llega el momento de Jeremías profetizar, el profeta profetiza de una manera diferente. Y él dice, Dios nos va a sacar de la tierra prometida. Ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Ya no es que vamos a ver, mira, que arrepiéntese. No, Dios nos va a sacar de la tierra prometida. Pero no te preocupes porque Dios va a hacer algo nuevo, ¿verdad? Ese es básicamente el mensaje, completamente diferente al que hemos escuchado en la gran mayoría de los profetas. Y eventualmente Jeremías, aún durante el libro de Jeremías, si tú vas y lo lees, tú vas a ver que Jeremías habla antes de la caída de Jerusalén y del exilio babilónico, habla acerca de la llegada de los babilónicos, habla de la caída de Jerusalén y habla del comienzo del exilio. Poco antes de la caída de Jerusalén, Jeremías escribe específicamente la palabra, el cual ahora el autor de Hebreos está reposeyendo y citando en este momento. Y dice así, ¿verdad? Continúa en el segundo verso, en el verso 8 continúa de esta manera. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como los que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. La implicación clara aquí de Jeremías es que hay un pacto nuevo, hay algo nuevo que está tomando lugar. Pero hay una pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, el verso 9 que acabamos de leer nos da una idea bien clara de por qué este es el caso. Dios nos llevó de la mano, ¿verdad? Como un niño, sin voluntad, Dios nos llevaba de la mano, y lo cual requería nuestra obediencia, pero no más allá de simplemente seguir las reglas que estaban al frente de nosotros. Y de nuevo, aún ese primer pacto, el cual Dios describe en estos versos como yo te llevé de la mano, tiene misericordia, tiene gracia, ¿verdad? El que nos haya llevado de la mano, pero no nos va a llevar al destino final, no nos va a llevar a donde queremos llegar, ¿verdad? A donde Dios quiere que nosotros llegamos. ¿Por qué? Porque si un niño pequeño, yo lo tomo de la mano, ¿verdad? Y yo camino por el downtown de Kissimmee, llega un momento donde yo me desaparezco y dejo el niño solo, inmediatamente que yo deje el niño solo, se va a perder. Si yo tomo un niño de 4 años, lo tomo por la mano, yo lo puedo llevar a donde yo quiera, yo lo puedo llevar al lugar correcto, pero si yo me desaparezco, el niño inmediatamente está perdido. Muchos de nosotros como cristianos queremos tomar ese tipo de perspectiva cuando se habla de nuestro caminar cristiano.
Yo no quiero entender, yo no quiero tener un entendimiento claro, yo simplemente que me lleves de la mano. En otras palabras, dime qué es lo que tú quieres que yo haga y yo lo hago. Pero cuando nosotros decimos esas palabras, realmente no estamos entendiendo el punto. ¿Por qué? Porque el punto es una redención de nuestra relación con Dios, ¿verdad? La meta es una redención de nuestra relación con Dios. Ya nosotros tratamos de hacer simplemente cojo la mano y sigo, o dime la gel y yo la sigo, y no pudimos hacerlo como una humanidad. Dios quiere transformarnos a nosotros. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, leemos el verso 10 y continúa y dice esto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Ya no perdonaré sus iniquidades, nunca más me acordaré de sus pecados. Así que no pierda esta realidad la cual nos está enseñando en este momento. En otras palabras, Jeremías está diciendo por lo menos varias cosas claras. Número uno, que el pacto antiguo terminó, que el pacto antiguo no nos llevó a donde podíamos llegar porque el pacto antiguo era acerca del exterior, era algo afuera, afectándonos a nosotros. Pero hay un pacto nuevo que está siendo hecho. En otras palabras, el autor de hoy está diciendo, ¿sabe eso que Dios habló hace 700 años a través de Jeremías, que iba a hacer algo nuevo? ¿Sabe qué? Ese momento es ahora. Ese momento eres tú y yo. Ahora mismo Dios está haciendo eso dentro de nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios no simplemente nos está tomando de la mano, pero que Dios está poniendo sus leyes en nuestra mente, está escribiendo las leyes en nuestros corazones y que a través de la redención que encontramos en Cristo y del trabajo del Espíritu Santo de nosotros, ahora tenemos un deseo de poder seguir las leyes. Hay una internalización, hay un conocimiento, hay una perspectiva completamente diferente que no sale de afuera, de leyes, sino que sale de nuestro corazón. En otras palabras, no voy a poner la moneda en la oreja simplemente porque hay una ley que dice que no lo haga, sino que ahora tengo un deseo de preservar esta cultura preciosa de la isla de Hawái y cómo yo puedo ver la imagen de Dios en ellos y cómo yo puedo ser parte de poder ayudarlos a ellos. No simplemente voy a pagar los fees del estacionamiento porque me obligan a hacerlo con los camellos y los elefantes, sino como Ringling Brothers puedo decir, bueno, ¿qué yo puedo hacer para ayudar a esta comunidad que me ayuda, en la cual estoy presente todos los años? ¿Verdad? No solamente voy a dejar de llevarme el alga en el medio de la noche porque me va a gestar y voy a tener una consecuencia, sino que hay un deseo en mí de cuidar de la creación de Dios, la cual Dios me dio para mi disfrute y cómo yo puedo honrar la bendición que Dios me da. ¿Verdad? Hay un cambio de perspectiva, es un deseo interno el cual Dios va creando en nosotros. En otras palabras, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos mente que la llegada de Jesús no es simplemente alterar la aplicación de la gela, no es acerca de cómo nosotros podemos seguir la gela mejor, sino que Jesús eleva la misma expectativa que nosotros tenemos acerca de nuestra relación con Dios y transforma nuestro entendimiento y nuestro deseo de someternos a la voluntad de Dios. O sea, hay un deseo interno que está tomando dentro de nosotros que de otra manera no estuviera ahí. Por ejemplo, imagínate que tú estás en medio del cuarto de un niño que tiene un revolú en el cuarto, comida por el piso, ropa sucia, el cuarto un revolú, todo está hecho un desastre. El primer pacto, ¿verdad? O la primera ley o la ley de Moisés pregunta, ¿cómo yo puedo forzar a este niño a que limpie su cuarto? ¿Qué regla yo puedo establecer para forzarlo a hacerlo de esta manera? El nuevo pacto a través de Jesucristo pregunta, ¿cómo yo puedo crear unas circunstancias donde hay un deseo interno de este niño de tener un cuarto limpio? Eso ya no es algo externo, sino es algo que sale de su corazón. Eso mismo está pasando en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Que no es simplemente algo externo, sino algo que tiene que salir de nuestro corazón, un deseo interno de nosotros.
Verso 13 termina nuestro pasaje diciendo, al llamar nuevo ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto envejece y ya está por desaparecer. Usualmente las reglas desaparecen simplemente porque se convirtieron en obsoletas, porque el contexto cambió, porque la realidad cambió y ya no son aplicables. Por ejemplo, lamentablemente las monedas de Hawái, muchas se han perdido, igual con toda su cultura. Aún la gente de Hawái tiene que vivir muchas veces en Oregon, en Washington, no tienen la oportunidad de poder vivir en su tierra porque no tienen dinero para poder comprar casa en su tierra. Los Ringling Brothers ya no existen después de 146 años. Hace 2 años dejaron de tener su show, ya no existen como organización. Y hay muchas mejores pesticidas que el alga, ¿verdad? Descubrimos que el alga no es tan buena pesticida como otras cosas que nosotros hemos creado y que tenemos disponible para con nosotros. Pero cuando se habla de nuestra vida espiritual, ¿verdad? No es simplemente acerca de un contexto que está cambiando, sino un deseo que tiene que nacer de dentro de nosotros, ¿verdad? Dios escoge olvidar nuestro pecado, olvidar nuestras circunstancias, para que haya espacio para un pacto nuevo, en lugar de simplemente forzarnos a que eso se convierta obsoleto y que haya un pacto nuevo que está basado en escribir esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Terminamos con una pregunta, como lo hacemos todas las semanas, y yo espero que esta sea una pregunta que te ajete y que te ayude a aplicar esto realmente a tu vida. ¿Qué necesita Jesús poner en tu mente y escribir en tu corazón hoy? ¿Qué hace falta? ¿En qué parte no tienes un deseo interno de poder seguir la voluntad de Dios? Si tú quieres seguir la voluntad de Dios y estás luchando específicamente con un área en específica, pídele a Dios. Dios va a crear en ti un deseo de poder seguirle, seguir su voluntad, no simplemente porque son reglas, sino porque hay un deseo que nace de ti. Ora conmigo en esta hora. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, nos humillamos delante de ti y reconocemos que muchas veces nos hemos conformado con simplemente tomarte de la mano en vez de escribirle en nuestro corazón tu ley y ponerla en nuestra mente. Ayúdanos a internalizar este camino y que las leyes salgan un deseo de dentro de nosotros de seguirlas, de honrarte con cada paso que nosotros tomamos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.